Bueno, yo les conté que esta semana iba a estar en una actividad especial de la Iglesia Nacional, por llamarlo así. Nosotros como Vida Bogotá pertenecemos a una agrupación de iglesias que son alrededor de unas 30 iglesias en Colombia, que se llama, es un nombre un poquito largo, entonces no se lo tienen que aprender. Federación de Iglesias Cristianas con Fraternidad de Colombia, así se llama. Y somos una federación, no sé ustedes eh, qué tanto tiempo han pasado en asuntos de iglesias. Existen varias formas en cómo se organizan las iglesias. Algunas se llaman denominaciones. Las denominaciones básicamente tienen como un organismo central y cada iglesia, según hagan parte de esa denominación, de alguna manera está bajo una autoridad bastante amplia eh, de acuerdo a esa denominación. Entonces esta denominación pues es quién es el pastor de esta iglesia, qué programas se van a hacer. En la federación nosotros somos un poquito libres. De hecho, somos tan libres que hay tres elementos que son centrales en la federación. Uno es que cada iglesia es autogobernable, la segunda es que cada iglesia es autopropagable y la tercera iglesia es que la tercera característica es que cada iglesia es autosostenible. Es decir, la federación se involucra cuando la iglesia, una iglesia local, lo requiera. ¿Sí? La federación no está siempre involucrada, sino y nos une ser confra. Tenemos una declaración de fe bastante común a las iglesias y eso es lo que nos une como iglesias, ser confra. En ese sentido, la confra en todo caso sí tiene una organización, ¿sí? Entonces sí se elige, esto se parece a los edificios, en serio, pero últimamente, gracias a Dios, cada vez es más confraternidad. Pues si somos las iglesias confraternidad, la confraternidad siempre debería estar presente. Cada vez es más confraternidad, o sea, cada vez es mejor. Pero hay elecciones cada 2 años y se elige el presidente de la federación y se elige un grupo de 4 personas que, de acuerdo a algunos elementos bíblicos que uno conoce como los ancianos, entonces son 4 ancianos que ayudan al presidente a estar administrando y cada semana nos reunimos los pastores de cada región, perdón, cada mes. Entonces los pastores de la zona de Bogotá nos reunimos una vez al mes para mirar en qué vamos, qué está pasando, qué estudiantes están en el seminario, bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué les he hecho todo este cuentazo? Ustedes dirán, así como pues, tan chévere la información. Pero una, para que sepamos que pues esta iglesia como que no es como por ahí sola, pertenecemos a una federación y además porque cada 2 años cuando hay elecciones estos 4 ancianos se eligen o se reeligen de acuerdo si quieren continuar o no. Había dos que ya dijeron que no continúan más y propusieron otros 2 ancianos, dentro de esos estaba yo y ahora soy anciano de la comunidad. Espero que cuando no me vean un domingo acá porque tengo que hacer algo, digan, ¡ay, qué bueno! No, yo sé que ustedes de pronto sí dicen eso, uy, por fin no vino Tuto hoy. Ojalá que tengan más reuniones los domingos, uy, qué gente, Dios mío. Yo sé, yo, gracias a Dios, mi personalidad, el Señor me la ha formado a través del años. Sí. ¿Dónde está el anciano? El anciano de Díaz, ¿ya? ¿Será por ser anciano? Y siguiendo con el chisme, yo les conté que fue en Barichara. Oiga, ese pueblo sin gente es lindo. En temporadas altas es como desesperante, pero de verdad que lugar tan especial. Lástima que es como lejitos, ¿no? Como 9 horas desde acá. Lindo. Pero miren, esta asamblea, de verdad, yo no volví como me fui. Me sacaron una muela. Entonces, sí, lo de la muela es en serio, me la tiene que. Entonces, me sentí transformado por la asamblea. Bueno, pero una cosa, y siguiendo el cuento, pero entrando ya más en el tema de hoy,
una cosa dentro de la... Siempre en las asambleas hay un invitado especial que nos da algunas charlas y de verdad son muy especiales. Los pastores a veces necesitamos simplemente sentarnos, escuchar y escuchar lo que Dios está diciendo. Yo voy a hacer una tragedia acá, fijo. Y dentro de eso, no fue lo único que aprendí, pero me pareció muy chévere. Una, ¿cómo se podría llamar? Una, eh, una idea que nos puede ayudar como a meternos en lo que estamos haciendo. Algunos de ustedes se conectan mucho con la música, pues la idea de las letras y cuando se escogen es eso, también a través del mensaje, pero, pero creo que importante es que podamos parar. Además, los bogotanos andamos, esto es una jungla, esta ciudad, todo el tiempo es corriendo, uno tiene 2000 cosas y encima de todo con esto encima, más cosas. ¿Qué tal si tenemos antes de comenzar el mensaje y de pronto en algunos momentos los podemos poner en diferentes momentos? Puede ser totalmente al inicio o al final o no que lo tengamos que tener siempre, que tengamos 1 minuto, 60 segundos de silencio. Un silencio en donde nos somos muy conscientes de en qué andamos, no es simplemente como dejemos nuestro, no, pues todo sigue. Usted sale de acá y las cosas que tenía que hacer las tiene que seguir haciendo. Eh, pero que nos podamos como centrar en Dios y decir, Señor, que este tiempo acá sea un tiempo en donde tú me hables algún área de mi vida, me retes en algún tema, eh, de pronto en una conversación con alguien muestres algo que yo necesito entender. Entonces, 1 minuto de 60 segundos, si lo logramos, eso para los bogotanos es un complique, la verdad. Bueno, hemos venido en esta serie que se llama Punto de Partida porque hemos estado mirando el punto de partida de nuestra fe. Si de pronto tú no has estado, te has perdido alguna, ahí en el canal de YouTube de Vida Bogotá las puedes ver. Eh, y o sea, es sencillo lo que estamos hablando, pero al mismo tiempo es muy profundo de nuestra vivencia. Y a veces estas cosas sencillas son las que a veces se nos termina olvidando más en nuestra vida y en nuestro quehacer diario como seguidores de Jesús. Y si tú de pronto estás hoy acá como explorando la fe, pues puede ser buenísimo porque precisamente tiene que ver con esta idea de punto de partida. ¿Sí? Todo tiene un punto de partida. Uno puede decir, cuando yo empecé, cuando yo llegué, siempre hay un punto de partida para muchas etapas de nuestra vida. Y acá estamos explorando el punto de partida alrededor de la fe y de cómo dentro de la fe que nosotros podemos encontrar en el relato bíblico hay unos puntos de partida. Entonces, obviamente el primer punto de partida de la fe, dentro de lo que nosotros estamos hablando, cada uno de nosotros puede tener un punto de partida de la fe. Cuando alguien me dijo, cuando alguien me invitó, cuando entendí, cuando leí, pero un punto de partida fundamental para cada uno de nosotros es Jesús. ¿Sí? El punto de partida de la fe, del contexto bíblico es Jesús. No es otra cosa sino Jesús. Y a través de ese punto de partida hemos mirado otros puntos de partida de qué significa esta fe con Jesús. Entonces, por ejemplo, en el segundo vimos la idea de aquellas cosas que rompen nuestra relación con Jesús. Y eso lo llamamos pecado y me encantó una cosa que dijo Iván, si ustedes lo ven en el video,
Él nos hizo, distingamos el pecado de los pecados. Y dice, ¿cómo así que distinguir el pecado de los pecados? Los pecados son las cosas que hacemos o dejamos de hacer que de acuerdo al relato bíblico significan que le estamos dando la espalda a Dios. Porque le estamos dando la espalda. Pues cuando tú dices, cuando uno ve, Dios quiere esto y yo hago otra cosa, pues le estoy dando la espalda a Dios. Y el término técnico para eso es pecado. Lo que pasa es que la palabra pecado no nos gusta tanto. Diferente al pecado, que de acuerdo al contexto, al relato bíblico, es una condición. Es la condición de nosotros como seres de darle la espalda a Dios. ¿Sí? No, no es los pecados, sino el pecado es una condición, no son acciones. Después, en ese sentido de que veíamos cómo se rompe, vimos que Dios pone reglas, obviamente, pero lo importante de ahí era que la relación va antes que la regla. ¿Sí? Las reglas con Dios significan cómo podemos vivir de la mejor manera, tú y yo, en el mundo en que vivimos, agradando a Dios, pero por encima de todo porque es lo mejor en la relación. Y eso lo veíamos. Cuando un bebé nace en una familia, el bebé ya está en una relación, él ya es hijo. Todavía no hay regla, pero ya es hijo. Y el relato bíblico nos muestra eso. Somos hijos aún antes de las reglas. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Pero si la relación es el punto central, y ya estamos entrando en el tema de hoy, si la relación es el punto central, la pregunta que no podemos evitar y que no debemos evitar es esta. ¿Qué hacemos con todo aquello que ha roto esa relación? ¿Sí? Todos nosotros compartimos algo. Todos los seres humanos compartimos algo. Puede ser que en algún momento tengas conciencia o no de eso, pero lo compartimos. Todos tenemos un pasado. Ese pasado tiene momentos que podemos celebrar y otros momentos que preferiríamos literalmente borrar. Palabras que hemos dicho sin pensar, decisiones impulsivas que nos han dañado o han dañado a otros, relaciones dañadas, errores que todavía incomodan cuando regresan a la memoria. Y todos nosotros, de muchas maneras, tratamos de lidiar con eso. Inventamos razones, en algunos casos excusas, como era muy joven, o era muy inexperto, o era muy influenciable, o estaba solo, o estaba sola. Todos decimos, esto pasó o porque me tocó a mí. Ayer estábamos en una reunión y uno de ellos, entre chiste y chanza, pero lo dijo muy seriamente en algún momento, él dijo algo, no, pues lo conocemos desde hace mucho tiempo, entonces le dijimos, no, pero acuérdese que usted tal cosa, dijo, no, pero es que yo tengo una excusa, yo tengo carencia de padre desde los 9 años, ¿sí? Entonces, yo no estoy diciendo que esa no sea una buena excusa, lo que estamos diciendo es, yo hice algo por una razón, pero saber la razón no necesariamente arregla mi situación o mi condición actual. Eso nos pasa absolutamente a todos. Y a veces el tiempo simplemente pasa, pero la culpa no. Y hay personas y hay momentos de nosotros en donde uno dice, yo no quiero ir a ese sitio, yo no quiero encontrarme con tal persona, yo no quiero hacer tal cosa, porque me trae a la memoria cosas que yo preferiría haber borrado. Y aunque muchas experiencias nos forman, hay muchas que uno dice, no, yo preferiría no haber pasado por ahí. Yo no. Yo preferiría que eso no hubiera sucedido. Yo preferiría que ese día no hubiera tomado esa decisión. Yo preferiría que esta relación no se hubiera acabado. Yo preferiría poder seguir hablando con esa persona. Yo preferiría no haber quedado en bancarrota. No sé, en muchas áreas de mi vida. Claro, me ha enseñado de pronto haber tenido una experiencia negativa me ayuda a que no se repita, por ejemplo, eso en la vida. Pero hay un problema en el fondo y obviamente estamos hablando del punto de partida. El punto de partida es la fe y el punto de partida de la fe es Jesús. Entonces, en ese contexto, el gran problema humano no es solo cómo vivir mejor mañana, sino qué hacer con lo que pasó ayer. ¿Sí? Tú y yo estamos aquí hoy. Y puede ser que lo que estemos aprendiendo de Dios
o lo que aprendimos de las experiencias pasadas, pues me ayuden a no volver a repetir esos errores mañana, ¿sí? O aún, yo siempre he dicho que los más sabios son aquellos que aprenden de las malas experiencias de los otros, ¿sí? Yo no tengo que tirarme el segundo piso para saber que me voy a partir una pierna al caerme. Si con que vea otro, ya para mí es suficiente y no tener que pasar por ahí. Eso es una sabiduría muy alta que la mayoría de los seres humanos no tenemos. Porque lo que uno tiende a pensar es, a mí no me va a pasar. ¿Sí? O sea, nosotros tendemos a ver que cuando tomamos decisiones en nuestra vida, lejos de lo que Dios dice, las cosas no salen bien. Y vemos que a otras personas les pasa, pero de alguna manera yo pienso, no, a mí no. O sea, yo voy a hacer lo mismo que sé que no debería hacer, que Dios me está diciendo, eso no es lo mejor para ti, yo lo hago y me sale mal y uno después pregunta, pero ¿por qué? Pero desde el principio sabíamos. En cómo resolver esto, en cómo resolver esto es donde lo que Jesús hizo entra en escena. El cristianismo no comienza con nuevas reglas. El centro de la fe cristiana es el perdón. Y el perdón es lo que tú y yo necesitamos para resolver no solamente lo que ha pasado, sino resolver mi relación con Dios. Pero entonces vamos en la historia, como estamos en punto de partida, es que, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo se llegó ahí? ¿Cómo a través de la historia del relato bíblico esto sucede? Y acá nosotros sabemos, mire, de hecho, puede ser que tú no hayas, como por decirlo así, abrazado la fe cristiana, pero esto es una realidad humana. Es tan humana y es tan normal que todas las religiones buscan algún sistema para que los creyentes puedan lavar o quitar esa culpa. Todas. ¿Cuál es la diferencia en donde nosotros vamos a entrar hoy? Y posiblemente esto lo va a repetir más adelante. Acá no es un sistema que se ofrece. La Biblia no nos habla de un sistema que se ofrece, sino de una persona que se ofrece a sí misma para resolver el problema. Jesús no muestra el camino. Él dice, yo soy el camino. Él mismo es la solución. Pero ¿cómo empieza esto? Había un hombre que se llamaba Juan y después le pusieron, él se llama, ahora nosotros lo conocemos como Juan el Bautista. Él no se llamaba Juan el Bautista, ¿sí? O sea, él se llamaba Juan y ya tenía algún tipo de apellido. Pero nosotros le pusimos el Bautista porque él aparece ya había aparecido, pero en el relato bíblico, en términos de lo que nosotros estamos viendo, aparece bautizando. Para ti y para mí, entendemos más en un país como Colombia la idea del bautismo, ¿sí? Tiene que ver algún tipo de rito que tiene que ver con agua, y es un punto de partida especialmente en la religión católica o en el contexto católico, y dentro del cristianismo es más bien como un punto de confirmación, de alguna manera, pero es un rito relativamente común para nosotros. Pero para los judíos religiosamente no tenía el mismo significado que el rito que tiene para nosotros. Ellos sí tenían muchos ritos de lavamiento, de purificación, que tenían que ver con agua. Si ustedes se han visto The Chosen, en uno de los capítulos aparece la esposa de Pedro haciendo un rito de lavamiento, como de purificación. Ellos tenían muchos ritos de purificación. Para ellos la idea del rito de purificación era eso, era como limpiar algo. Pero el rito era continuo. El rito tenía unos significados, era yo soy el que me purifico, yo soy el que me bautizo. Baptizar en griego viene de sumergir. Entonces yo soy el que me sumerjo, yo. Lo raro de que hacía Juan era que él bautizaba. Y cuando él iba a bautizar, él hacía este llamado, miren este pasaje de lo que Mateo nos cuenta de Juan. Él dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. O sea, el centro del mensaje de Juan era el
arrepentimiento. El arrepentimiento, uno puede hacer un mensaje completo de arrepentimiento, pero para mí siempre alguien una vez lo hizo y yo dije, ay, esa es la mejor forma de entender que es arrepentimiento. Arrepentimiento es, yo voy caminando para acá, me arrepiento, doy la vuelta a 180 y empiezo a caminar para allá. O sea, el arrepentimiento no es solamente reconocer que yo voy para donde no es. No es solamente parar. De hecho, no es solamente dar la vuelta, sino si yo estoy reconociendo todo eso, pues empiezo a caminar para el otro lado. Entonces, el arrepentimiento tiene toda esa opción en nuestra vida. Ellos, los judíos iban, acuérdense que los judíos tenían en esa época, no puedo decir ahora, pero tenían más conocimiento bíblico que el que todos nosotros juntos podemos tener. O sea, para ellos literalmente se sabían al menos los 5 primeros libros de la Biblia, que ellos le decían el Torá, se los sabían de memoria. El conocimiento bíblico de ellos era infinitamente superior al que nosotros nos podemos imaginar que hoy tenemos nosotros. Entonces ellos entendían muy bien cuál era el asunto y, y de alguna manera entendían que aunque el rito judío tenía una cantidad de asuntos como los sacrificios de los animales y como todos estos ritos de lavamiento y como todos estos ritos que iban alrededor del templo, de alguna manera este mensaje sencillo de Juan para ellos fue fundamental, que fue arrepiéntanse, arrepiéntanse y arrepiéntanse, pero ellos decían, pero nosotros, uno podría decir, pero si lo hacemos todo el tiempo, nosotros todo el tiempo nos arrepentimos, los animales, el lavamiento, todo lo que pasa, nos arrepentimos, no hay problema con eso, nosotros lo hacemos. Pero de alguna manera yo estoy convencido que ellos empezaron a escuchar algo en voz alta de lo que ellos ya estaban escuchando en su propio corazón. Esto llega a un punto y ya no tiene sentido. Nunca estoy realmente limpio. Nunca obtengo completamente el perdón. Esto toca hacerlo y hacerlo y hacerlo. Una frasecita pequeña de arrepentimiento que tengo ahí, que sale en la pantalla, es: el arrepentimiento comienza cuando dejamos de explicar nuestros errores y empezamos a reconocerlos. Acá yo utilicé la palabra errores. Acuérdense que una cosa que a nosotros nos gusta más errores que pecados, ¿cierto? El error es más humano, de alguna manera. Pero es que en la medida en que vamos creciendo, nuestros errores ya no son errores. ¿Sí? O sea, cuando uno es pequeñito y hace algo, sí se podría decir un error. Pero más adelante nosotros empezamos a hacer cosas casi a sabiendas que están en contra mío o en contra de otros. Entonces, pero cuando yo dejo de explicar mis errores y empiezo a reconocerlos, que es el pedazo más complicado. O sea, el pedazo más complicado de tu vida y la mía, creo, puede ser que alguien aquí no, es decir, sí, yo estoy haciendo esto mal. Sí, yo me estoy relacionando con otras personas mal. Sí, yo tengo esta conducta que está mal. Sí, yo fui el culpable o la culpable del asunto. ¿Sí? Eso es de las cosas más complicadas. Pero eso es el primer paso. Sí, el primer paso es yo sí tengo la culpa. El paso importante, o sea, esto yo tengo la culpa de llegar acá y parar y sí, ya no sigo para allá, yo sé que eso está mal. Y hasta puedo llegar acá, pero el camino para allá es el que se nos complica, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene personas muy cercanas al lado que normalmente les hemos dado el nombre de esposo o esposa, en donde cuando uno dice, sí, yo sé que esto lo hice mal y uno vuelve a hacer algo parecido, usted no había dicho que, ¿sí? Yo sé que a mí me han contado que a ustedes les pasa, a mí. Cuando dejamos de decir, no fue tan grave, otros hacen cosas peores, una que nos encanta, nos encanta. ¿Cuál es? Yo soy. Ah, ustedes se la sabían. Yo soy así. A mí, una vez, y esto fue en el seminario, que en el seminario no son muy pastorales, pero esto fue un momento muy pastoral de una clase. El profesor decía, cuando tú dices yo soy así, estás diciendo dos cosas. O ya te moriste y los muertos no cambian, o Jesús no tiene poder. ¿Cuál prefieres? Y uno, no, pues ya no volví a decir yo soy así.
Entonces ahora decimos, ¿para qué me invitan si ustedes saben cómo soy? Cuando dejamos de hacer esto y empezamos a admitir, necesito perdón, ¿sí? Eso empieza a cambiar la forma en la que tú y yo vemos el mundo. Pero Juan, aún con parece la fama que llegó a tener de bautizar lo que se llamaba bautismo de arrepentimiento, él llegó a decir esto en Mateo 3, ahí sigue en el mismo capítulo, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. O sea, Juan conocía, lo que yo estoy haciendo es un pedazo, pero estamos esperando a alguien. Todos los judíos sabían a quién estaban esperando. Lo habían esperado durante los últimos, alrededor, así con fechas, como 1700 años. Hablaban todos los días de el Mesías. Que en griego, Mesías es en hebreo, en griego es Cristo. Ellos sabían a quién estaban esperando. Juan lo que le estaba diciendo, y Juan lo que hizo es, él podía despertar la conciencia. Y casi que esto es así acá. Nosotros podemos ir a lugares, por ejemplo, una iglesia un domingo, donde nos pueden despertar la conciencia. Donde uno puede llegar y decir, sí, sí. Pero él sabía que él no podía limpiar el corazón. Y eso lo entiendo yo, en este caso en mi rol como pastor. Yo puedo decir cosas en donde espero despertar la conciencia de ustedes y la mía propia, pero yo no puedo limpiar el corazón. Yo puedo señalar el problema, no que ustedes sean el problema que tenemos, pero yo no puedo resolver. Y acá empieza a aparecer la tensión humana más profunda. Sabemos reconocer nuestros errores, pero no sabemos cómo eliminarlos. Muchas veces podemos resolverlos de alguna manera por un tiempo, pero no los podemos eliminar. Podemos arrepentirnos 1000 veces, pero no podemos reescribir el pasado. Reconocer nuestra culpa nos acerca a Dios, pero solo el perdón nos reconcilia con Él. Claro, reconocer quién soy me acerca a Dios, pero solo el perdón me reconcilia con Dios. ¿Sí? Y todos nosotros lo sabemos. Si estamos en una discusión con alguien, que yo reconozca o que la otra persona reconozca cuál fue su error, no arregla el asunto. La reconciliación viene cuando hay perdón. El problema obvio es que nosotros no podemos comprar o lograr por nosotros mismos el perdón en términos de nuestra relación con Dios. Entonces, y acá vamos a hacer en términos de dinámica algo diferente, porque hoy es el primer domingo de marzo y normalmente tenemos la cena. Entonces la vamos a hacer ahorita en la mitad. Ahorita llamo a Juan David que nos va a dirigir. Dice acá, y esto es parte de lo que Juan nos va a invitar, nos va a guiar después en la logística un poco. La noche antes de morir, Jesús celebró la Pascua. La Pascua era una fiesta que ya existía. Acuérdense que la primera Pascua que se celebró fue cuando los judíos fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Esa fue la Pascua. Y el punto central de esa liberación fue lo que nosotros conocemos con la Pascua, fue que hubo un sacrificio de un animal, de un cordero, y pusieron sangre en las puertas, y lo que pasó fue que el ángel de la muerte, de acuerdo al relato bíblico, pasó sobre esas casas. Y en inglés, Pascua se dice Passover, por esa idea de que pasó sobre. Entonces, ellos sabían que estaban celebrando en la Pascua. O sea, ese momento en que Jesús estaba era clave porque ellos lo estaban celebrando y lo que Jesús iba a decir tenía mucho sentido, porque el sacrificio que tenía esos elementos, ¿no? El sacrificio la Pascua tenía el elemento de el sacrificio de un ser vivo, de un animal, y ese animal entregaba, no sé qué tan voluntariamente su vida, pero entregaba la vida. Había
y había derramamiento de sangre, que no es tanto la sangre en sí, sino que la sangre pues simboliza que hay vida. Sin sangre no hay vida, ¿sí? Entonces ellos entendían exactamente las palabras que Jesús empieza a decir. Él en la cena empieza a recordar cómo Dios los había liberado a Israel de Egipto. Pero en medio de la celebración Jesús hace algo que cambia la historia de nuestra fe. Es el punto de partida de lo que Jesús hizo por nosotros. Él dice, y Juan, no sé si quieres ir pasando, ¿cuál micrófono usamos, Rodri? ¿Este está bien? Para que Juan lo utilice. Jesús dice, o pues Lucas dice que Jesús dijo, tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Luego tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces, aprovechando que estamos primer domingo y que estamos hablando de esto, dejo a Juan que nos diga. Gracias. Bueno, creo que tú ya lo dijiste todo. Sí. Eh, pero me pensaba ahorita que esta es una oportunidad muy bonita en la cual podemos, más que una mística dentro de este acto, hay un significado que lo importante es que esté en nuestros corazones. Y si quieren ir asegurándose que todos tengan por ahí mientras que voy hablando, en las mesas creo que hay disponibles, ahí atrás hay más si a alguien le falta. Em, Dios nos da esta oportunidad en las palabras que el mismo Jesús menciona en este texto que nosotros compartía de Lucas. No solamente de limpiar y y de ser conscientes de que cada vez que hemos dicho o que hemos dado la espalda a Jesús, a Dios, por medio de nuestras acciones, como lo describíamos con nuestros pecados, ¿sí? Que para cada uno de nosotros es particular. Y, y bueno, creo que no valdría la pena en un espacio tan grande uno empezar a compartir todo lo que tiene, pero creo que a veces es bueno el ejercicio con personas cercanas y por eso tenemos esta comunidad, de podernos compartir esas cosas, ¿no? Eh, ¿En qué la hemos embarrado esta semana, estos días, estos meses? No debe ser estar aquí mi esposa. No me vean. Porque me he embarrado mucho estos meses. Pero bueno, en mi caso, pues con Lore tratamos de hablar esas cosas. A veces porque nos toca, porque ya el nivel de la discusión está tan alto. Otras veces más porque lo podemos hacer antes de, ¿sí? Pero no solamente está ese momento que nos llama Jesús para echar en el fondo del mar, ahí no sabes qué hablar, echar en el fondo del mar nuestros pecados, sino nuestra condición de pecado también. ¿Sí? Y creo que la diferencia ahí radica en que en la medida en que somos más conscientes de que nuestra condición de pecadores ya quedó lavada y limpia por medio de lo que Jesús hizo en la cruz, más fácilmente vamos a poder poco a poco y en el día a día irnos liberando de nuestros pecados. Porque nuestra condición ya no es esa. Ahora lo difícil de eso es ser conscientes de... Y creo que por más de que uno haga el ejercicio, nuestra realidad nos muestra otra cosa todo el tiempo, nos habla otra cosa. Y yo lo que quiero hacer por medio de esto es invitarnos a que cuando tomemos esta cena hoy, que es simbólica, pero que depende de lo que haya en nuestro corazón, tiene mucho significado, es que a través de tomar esto nos veamos como Dios nos ve, ¿sí? Que nos podamos ver como Él nos ve, como Jesús nos ve. Porque si nos seguimos viendo ante nuestra mirada, ante nuestros ojos, nunca vamos a salir de vernos en esa condición. Y vamos a fallar y vamos a cometer errores, porque es nuestra condición, pero si nos vemos como Jesús nos ve, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, las cosas pueden ser diferentes para nosotros, ¿sí? Entonces los invito a que abran ahí aquí está ya, por favor, el símbolo del pan y el vino.
Y que al tomarlo pensemos en eso. Tengo acceso a tomar esto, a comer del cuerpo simbólicamente y de tomar de la sangre de Jesús, de recibirlos, y que lo que implica eso es que Dios ya no me ve de acuerdo a como yo me veo, sino a lo que Él hizo por mí, por medio de su Hijo en la cruz. Entonces, los invito a que tomemos el pan y pensemos en eso mientras que lo hacemos. Si quieren, tomemos el vino también, el jugo de uva. Y, y oremos. Tú mencionaba al principio varias cositas que pueden ejemplificar lo que hacemos, que no nos gusta o que justifica lo que hacemos. En esta oración, pidámosle a Dios que nos enseñe a vernos a nosotros mismos y a los demás a través de su mirada. Padre, gracias por este sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, a través de tu Hijo, por haberlo enviado y por haber puesto ante nosotros la oportunidad de aceptar esa reconciliación que tanto necesitamos. Tú ya lo hiciste, tú ya nos perdonaste, Señor. Y ahora somos nosotros los que debemos día a día aceptar ese perdón, Señor. Tomarlo en nuestras manos y vivirlo a través de ese perdón, Señor. Y lo hiciste una vez, pero lo haces una y otra vez, Señor. Cada día que nos equivocamos, está ahí disponible, Señor. Enséñanos a acudir a esto primero, Señor, antes que cualquier otra cosa, Señor. Que cada día en que nos equivocamos, en el que decidimos consciente o inconscientemente darte la espalda a través de nuestras decisiones, a pesar de la pena, a pesar de la carga y de la culpa que sintamos, lo primero que decidamos es abrazar, Señor, tu perdón y aceptarlo de nuevo, Padre. Enséñanos a vernos a través de tus ojos, de tu mirada. Queremos vernos como tú nos ves, Señor. Claramente, Señor, este sacrificio en la cruz, la sangre de tu Hijo, el cuerpo de tu Hijo entregado a través del sufrimiento allí en la cruz, abrió la puerta para que podamos ser vistos puros delante de ti, Señor. Sin mancha, sin error, Señor. Enséñanos a vernos así día tras día, ayúdanos a recordarlo día tras día, Señor. Y no solamente a nosotros, sino a quienes nos rodean, Señor. Te conozcan o no te conozcan, Padre. Tú moriste por todos, Señor. Y es nuestro deber aprender a vernos y a ver a los demás a través de esta mirada, Señor. Así que oramos para que sea tu Espíritu Santo trayendo cada día ante nosotros esto, recordándonos y permitiéndonos vivir en esta nueva realidad que tú creaste para nosotros, Señor, a través de tu Hijo. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Juan. Bueno, para nosotros es algo que hacemos ya continuamente, ¿no? Yo creo que en un país como Colombia hemos participado en muchos eventos en donde está la idea de la comunión, está la idea de la cena. Pero en ese momento, Jesús y sus palabras están literalmente reinterpretando la historia. Y lo que él está diciendo es que así como un sacrificio marcó la liberación de Egipto, ahora él iba a ser el sacrificio definitivo. Ya no tocaban otros sacrificios, no se necesitaba nada más. Y él entra en esa nueva relación, lo que nosotros ahí decimos un nuevo pacto, pero pues pacto es un nuevo contrato, es un nuevo forma en la que tú y yo nos estamos relacionando, y acá era cómo nos vamos a relacionar. Ya ese nuevo pacto no estaba basado en sacrificios repetitivos, ya no estaba basado en que tocaba sacrificar y volver a sacrificar y volver a sacrificar animales para lograr el perdón de Dios. Ya no estaba basado en tratar de cumplir perfectamente la ley. De hecho, todos esos años creo que lo que más trajo a ellos fuera la conciencia de que era imposible. De la misma manera que nosotros nos damos cuenta que es imposible para nosotros cumplir todas las reglas. Y sabemos que en ciertos momentos vamos a fallar. Por eso el ciclo de
de arrepentimiento, de este asunto del que hemos hablado, el ciclo de arrepentimiento es la puerta de entrada para este nuevo pacto. Jesús no vino solo a mostrarnos el camino, vino a abrirlo con su propia vida. ¿Se acuerdan que les dije? Todas las religiones tienen algún sistema. Él no habló de un sistema, él habló de una persona. Él mismo como sacrificio único y suficiente para la vida de nosotros. ¿Cómo explica Pablo? Y con esto termino. Ahora en el Nuevo Testamento, ya en el desarrollo de la iglesia, ¿cómo Pablo explica lo que sucedió en la cruz? Porque para nosotros, ¿por qué esto es importante entenderlo? Porque es el punto de partida de lo que efectivamente sucedió. En Colosenses 2, 13 y 14, no estoy tomando los dos pasajes completos, sino unos apartes, ustedes los pueden leer completos, dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Alguien puede decir, no, yo muerto no estaba. Sí, o sea, yo estaba vivo. Sí, pero ustedes han visto el ejemplo de cuando uno arranca una flor de una planta. La flor todavía se ve como viva, pero ya está muerta, porque estamos desconectados. Pero Dios nos dio vida con Cristo. O sea, la unión de nosotros con Él, esa vida es con Cristo. ¿Cómo? Ahí lo que Pablo va a hablar, y sigue, porfa, lo que sigue es, ¿cómo nos dio vida? Él nos perdonó todos los pecados y anuló la deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Había una deuda, una cuenta que era imposible de pagar, porque la ley mostraba el estándar de Dios, pero también al mismo tiempo nos revelaba cuánto debíamos. Y Él viene y pagó por todo. Jesús no vino a cobrarnos la deuda, vino a cancelarla, no parcialmente, sino totalmente, completamente. La cruz fue el momento en que Dios hizo por nosotros lo que nosotros jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Yo no sé tú en qué momento estás, en qué día estás en tu caminar con Dios. Posiblemente esto lo has oído muchas veces, pero a veces seguimos viviendo como si no fuera así. Seguimos viviendo como sin arrepentimiento. Seguimos viviendo o tratando de ganarnos un perdón que ya nos ganamos y que ahora Dios simplemente nos invita a vivir en esa realidad. Acuérdense lo que hablamos la semana pasada, y si tú no estuviste lo puedes ver en YouTube. Ahora somos hijos amados. Él logró eso en la cruz por nosotros. Ahora, irónicamente, una de las cosas más difíciles para nosotros como seres humanos es recibir el perdón de Dios. A veces nosotros somos capaces de perdonar a otros, pero no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Y Jesús hace lo que hizo en la cruz por amor. Lo hizo antes de que cualquiera de nosotros naciéramos. O sea, no lo hizo porque tú hiciste algo a favor de Él. Tú en algún momento, no, Él ya lo había hecho. Él ya está ofreciendo el regalo. Y lo único que nos pide a nosotros es si lo queremos recibir. A veces eso es tan sencillo que uno dice, no puede ser tan fácil. O sea, no puede ser tan fácil que toda la carga que los seres humanos cargamos, valga la redundancia, todo el tiempo, sea tan fácil de solucionar. Y es venir y decirle a Jesús, acepto tu perdón. Y posiblemente la mayoría de nosotros, por los que lo conozco, lo hicimos hace algún tiempo en nuestra vida. Pero sí o no, que a veces día a día nos toca volver a decir, Señor, recibo tu perdón. Acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Recibo tu perdón. Obviamente, en medio de recibir ese perdón, soy consciente en términos de que el punto de partida tiene que ver con reglas, que no es primero que la relación, pero siguen existiendo, del arrepentimiento.
Estoy consciente, o sea, no es pedir perdón porque sé que Dios ya me perdonó, sino es pedir perdón porque yo sé que me estoy arrepintiendo de lo que estoy haciendo. Termino con una pregunta. Fácil. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a recibir el perdón de Dios? Yo no sé por qué a veces sentimos, yo no me lo merezco. No, pues claro, nadie. O sea, si piensas eso estás bien. Pero por eso es que es un regalo. Los regalos no es por merecimiento, es porque es un regalo. Y ahora nosotros solamente tenemos que recibir ese regalo. ¿Qué tal si oramos? Y parecido a lo que hice al principio, vamos a tener un poquito de un tiempito de silencio para que tú ores lo que tengas que orar en este momento. Si tú nunca realmente sientes que has recibido ese regalo del sacrificio, es el momento de hacerlo. Y si lo has hecho alguna vez en tu vida, pero estás viviendo en esa dualidad de una vida como que ahí, como que no todo está en las manos de Dios. No todo Dios lo puede resolver. Que este sea el momento para que tú digas, me arrepiento. Y la cena incluye eso, ¿no? Hacerlo con un corazón puro. Arrepintámonos de nuestros pecados y aceptemos el perdón de Dios. Ese es el punto de partida de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Señor, tú dices en tu palabra que Jesús murió en la cruz por mi pecado y que en ese sacrificio todo quedó resuelto. La deuda quedó cancelada. Señor, tengo entrada a ti por el sacrificio de Jesús. Señor, te pido que cada uno de nosotros, y yo primero en esa fila, podamos vivir una vida día a día, momento a momento, en donde estemos reconociendo nuestros errores, nuestros pecados, nuestros momentos que te damos la espalda a ti y a otros y nos arrepintamos, Padre Santo, sabiendo que ya hemos sido perdonados. Somos hijos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Te doy gracias y oramos en el nombre de aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz y nos da entrada a poder orar directamente a ti por Jesús. Amén.